Amigos, buen día. Es un placer el día de hoy estar aquí con Guillermo Lagos. Guillermo es nuestro socio líder de la práctica de estrategia en Unicumban Partners. Guillermo, muy buen día. Un placer que nos acompañes. Eh, Buenos días, Armando, ¿cómo estás? si nos puedes platicar un poquito, muy rápido, Guillermo, nada más de tu trayectoria, los sectores y las industrias donde te has desempeñado. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, mira, mis antecedentes, primero académicos, yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración por la Universidad de Stanford. Mi carrera realmente ha sido pues, un poco variada. Se inicia en la banca, yo empecé en Bancomer, donde me tocó crear la banca corporativa de Bancomer. Después fui al extranjero, estuve con Chase Manhattan un año, luego regresé a México y a crear arrendadora Comermex. Fue otra innovación interesante. De ahí nos fuimos a crear un banco transformando una financiera y en banco comercial, y de ahí nos agarró la noción de la banca. Y esto pues me llevó a hacer un primer cambio, ¿no? Estuve un tiempo haciendo desarrollos inmobiliarios. Después hicimos una eh, alianza con un grupo americano y me tocó ir a desarrollar una empresa que se llamaba Insurance Company of the Americas, en donde buscamos hacer ciertos programas financieros que tuvieran que ver con la relación entre México y Estados Unidos, justo cuando estaba surgiendo el Tratado de Libre Comercio. Y utilizamos ahí las fianzas como un instrumento de seguro de crédito para transacciones binacionales y lo hicimos también con otros países de América Latina. De ahí fui a dar con Whirlpool, que estaba entonces creando su división de América Latina en la parte financiera, y me tocó ser cabeza de la parte de la división de América Latina de Whirlpool, que después fue adquirida por Transamérica, la empresa de seguros con sede en San Francisco, y después fue adquirida esta a su vez por G Capital. Y yo seguí a la cabeza de la división de América Latina como CEO y presidente durante algún tiempo. De ahí regresé a México y entré a trabajar a Banco Azteca como líder del proyecto para meter al banco en áreas comerciales, porque el banco estaba entonces totalmente dirigido al área de consumo. Ahí estuve un par de años, después salí a formar una SOFOM, que entonces empezaban, para dar créditos de nómina. La tuve un par de años y decidí venderla, se volvió un espacio muy complicado. Y después entré a hacer una etapa en mi vida académica, lo cual me dio mucho gusto y satisfacción. Estuve como director de innovación y emprendimiento en EGADE del Tecnológico de Monterrey, y como profesor también de planta en EGADE, donde creamos el Centro de Emprendimiento de EGADE. Y hicimos una maestría con una, un track de innovación y emprendimiento. Y salí para hacer una práctica de consultoría, y bueno, pues ahora aquí con Nuricumban Partners en la práctica de estrategia y de creación de modelos de negocio. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Oye, platícanos un poco de tu punto de vista sobre esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y quizás un tema que viste, obviamente, muchísimo en casos de estudio en la maestría en cuanto a disrupción e innovación. Estamos en una coyuntura que es altamente disruptiva y que quizás pues una de las mejores formas de tratar de sobrevivir esto va a ser que los empresarios y las empresas pues traten de innovar, traten de ajustar sus modelos de negocio a la nueva realidad. La nueva realidad probablemente no se va a parecer nada a la realidad que teníamos hace 3 o 4 meses. ¿Cuál es tu lectura de la coyuntura, pero también consejos prácticos para que el empresario pueda sacar lo mejor de esta crisis y de esta oportunidad?
Sí, claro. Mira, los que tenemos algunos años nos ha tocado vivir una serie de crisis importantes, ¿no? Empezando por la crisis del 82, cuando se nacionaliza la banca y se decreta el control de cambios, ¿no? Con unas tasas de inflación muy altas, la crisis del 94, en fin. Me ha tocado vivir una gran cantidad de crisis y yo lo que te puedo decir es que reflexionando un poco sobre el tema de las crisis ciertamente reflejan una cantidad de problemas, muchos de ellos que han estado subyacentes por un tiempo y de repente afloran creando una serie de problemáticas. Pero también las crisis representan oportunidades muy importantes para quien las sabe aprovechar. Y si tú has visto cómo después de la crisis hay empresas que salen con mucha fuerza, es porque es gente que ha tenido la visión de entrar a ver qué está provocando la crisis, cómo pueden redefinir sus modelos de negocio, qué otro tipo de productos y o servicios es posible ofrecer, hacia dónde va el mercado y cómo adaptarse para mejor servir a los clientes en esa nueva realidad. Hoy sabemos que la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar es diferente, como bien decías tú hace un momento, a la realidad que se vivía hace 3 o 4 meses. La pandemia no se ha ido, estamos todavía, desde mi punto de vista, eh, por llegar al clímax, al pico del contagio, no lo hemos visto, y no se va a ir porque levantemos eh, la, la cuarentena y la gente regrese a trabajar. Es más, esto puede representar una segunda ola que puede ser inclusive hasta más fuerte. Entonces, vamos a entrar a un nuevo mundo en donde vamos a tener que empezar a convivir con este tipo de problemática y tenemos que aprender a trabajar mejor para hacer esto. Yo creo que la tecnología, por ejemplo, es algo que nos tiene que ayudar y tenemos que pensar cómo podemos utilizar mejor nuestras herramientas tecnológicas, las que tenemos y las que podemos adquirir, que hoy no tenemos, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos tú y yo hablando aquí por esta plataforma de comunicación, y hace un año, hace unos meses, pues esto era muy poco frecuente, ¿no? Y normalmente la gente iba a las oficinas, trabajaba, viajaba, etcétera. Hoy estamos acostumbrándonos mucho a hacer el home office. Es posible que el home office se empiece a convertir en una práctica mucho más común, ¿no? Y que los espacios de las oficinas de las empresas empiecen a cambiar en función de todo esto. Pero también tiene que ver con la forma en la que tendemos a nuestros clientes. ¿Qué es lo que nuestros clientes van a necesitar en nuestra nueva era? Y cómo es que ellos esperan ser servidos en nuestra nueva era. Y tenemos que pensar un poco en ese ambiente y en ese mercado para entender cómo podemos servir a nuestros clientes mejor. ¿Qué tipo de canales de distribución van a ser más eficientes? ¿Qué tipo de productos? Y sobre todo, ¿qué tipo de servicios tenemos que desarrollar que pueda ayudar a nuestros clientes a resolver problemas que se estén enfrentando ahora, problemas a lo mejor nuevos, creados por este nuevo ambiente complejo y difícil, en una situación en donde eh, la recuperación no va a ser tan rápida como mucha gente espera. Yo creo que la parte baja de la curva va a ser un poco más prolongada. Entonces tenemos que tener empresas que sean muy resilientes en su forma de operar, donde la eficiencia en el gasto para que sea brutal, que podamos ofrecer mejores precios y en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y
pero es una forma de allegarse recursos. Algunos otros están haciendo cosas distintas para buscar vender algo que les permita sobrevivir y pasar esta crisis, ¿no? Porque lo primero es seguir vivo, ¿no? Es la primera regla de un organismo vivo es mantenerse vivo, ¿no? Y en una crisis donde los recursos son poco escasos, puede ser. ¿Podemos parar tantito? Necesito tomar esta llamada. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno. This conference will now be recorded. Adelante, Guillermo. La primera regla de existencia de cualquier organismo vivo es mantenerse vivo. Entonces, las empresas en estos momentos van a tener que ver cómo poder sobrevivir. La liquidez es uno de los temas más complejos, el flujo de efectivo, porque evidentemente con el cierre que tenemos, las cadenas de valor han sido deshechas, ¿no? Se han ido desarmando, se han ido desensamblando y muchas empresas van a cerrar y no van a regresar. Esto va a requerir la reconstrucción de estas cadenas de valor en muchos sectores, en muchas industrias. Y entonces esto ciertamente es un drama para aquellos que se vean obligados a cerrar, pero es una oportunidad para los que puedan sobrevivir. Entonces, evidentemente, como decimos coloquialmente, cash is king. Entonces, hay que buscar cómo conservar el efectivo y cómo hacerse de efectivo, cómo poder proteger la empresa y su subsistencia, cómo poder mantener el talento, sobre todo el talento clave para la empresa, porque una vez que la demanda empiece a recuperarse, recuperar el talento perdido es muy grave. Entonces, estamos frente a una crisis de empleo y esta crisis de empleo está dada por la pérdida del empleo de mucha gente con talentos muy importantes. Tenemos que buscar conservar esta parte que para mí es el centro del éxito de las empresas. No está en la maquinaria, no está en las cosas, está en las personas. Y mantener nuestro talento clave es fundamental. Y ponernos a buscar en estos tiempos cuáles son las áreas adyacentes en nuestro modelo de negocios a las que podemos servir, qué nuevas aplicaciones pueden tener nuestros productos, qué nuevos productos podemos inventar con la capacidad o podemos inventar podemos producir con la capacidad de producción que hoy tenemos, cómo podemos poner a trabajar nuestra manera diferente que pueda darnos un pie en alguna otra industria, ¿no? Hoy estamos viendo, por ejemplo, un anuncio que me llamó mucho la atención, que fue la entrada de Easy al mercado de telefonía celular como operador virtual. Esto es algo inesperado en el mercado, a un precio muy por abajo de cualquier precio que ofrezcan las telefónicas. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esta apuesta estratégica que está haciendo Televisa en la empresa de telecomunicaciones, que es la que mayor crecimiento y mayores ingresos le está dando. ¿Estamos viendo acaso la migración de Televisa de ser una plataforma de entretenimiento a una empresa de telecomunicaciones? Porque el entretenimiento y las telecomunicaciones cada vez se fusionan un poco más, ¿no? Estamos viendo a Telcel con Claro TV, AT&T tiene su propia plataforma de entretenimiento, en fin, empezamos a ver un poco esa fusión, esas cosas que se ven. Y vamos a seguir viendo otras cosas que nos sorprendan de esa manera. Pero esto es alguien que está viendo una oportunidad de mercado, viendo activos que se pueden utilizar. En este caso era la plataforma, la red compartida, en donde ellos están aprovechando. Entonces, sin invertir en crear una red, están utilizando sus activos para poder ofrecer un servicio a un precio muy interesante, ¿no? En un mercado muy atractivo, porque la telefonía celular en México factura alrededor de 25,000 millones de pesos mensuales. Entonces, pues sí, poner un pie ahí y poder tener una penetración se vuelve algo sumamente interesante y sumamente rentable, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos estar pensando en esos términos, en cómo podemos aprovechar
activos, probablemente a lo mejor no nuestros, sino activos de terceros, para que no tengamos que invertirnos en activos fijos, pero manteniendo una nueva oferta en donde aprovechemos los activos que ya existen en nuestros y en nuestra cadena de valor o en los productos que ya queramos servir, ¿no? Entonces creo que es una época interesante para la estrategia, para la visión al futuro, para empezarnos a imaginar hacia dónde va el mundo en esa transformación importante que yo creo que se está acentuando con esta crisis y que nos va a llevar a una situación un poco diferente. Ese sería mi comentario hacia las empresas en general. Y obviamente, pues esto ofrece oportunidades de escalamiento a empresas medianas que puedan dar el salto cuántico hacia ser empresas grandes, ¿no? Totalmente, Guillermo, es una época de cambios y cambios muy acelerados, y yo creo que las empresas se sepan tener la lectura adecuada, pero además ajustar su estrategia y su modelo de negocio para sacar ventaja de esta nueva realidad, pues pueden ser muy exitosas hacia el futuro. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu colaboración, como siempre. Gracias a ti, Armando, y gracias a todos por escucharnos.